Capítulo 4. No son enemigos. Rue. Hay dos razones principales por las que he convocado esta reunión, dijo Florence Klein, y si tenía una décima parte del pánico que parecían sentir sus empleados, nadie podría haberlo adivinado. Pero Florence era así, dura como el acero, indomable. Un apuedo con todo, una marea creciente. Nunca la había visto dudar de sí misma, y ninguna empresa de capital de inversión iba a ser capaz de obligarla a hacer tal cosa. Lo primero es aseguraros a todos que vuestros puestos de trabajo no corren peligro. Murmullos de alivio recorrieron la sala como si fueran hormigas que acababan de descubrir un terrón de azúcar, pero muchos seguían reticentes. No hay planes de reestructuración. Sigo siendo la directora general de esta empresa. La junta administrativa no ha cambiado y tampoco vuestra situación laboral, a no ser que alguien esté robando tinta de la impresora Hurtadillas. Todos podéis estar tranquilos, ya que eso va a seguir igual. Ese comentario hizo reír a la mayoría. Aquella era, en pocas palabras, la razón por la que Florence Klein había creado una empresa de éxito en pocos años. Ser la inventora de un biocombustible prometedor la convertía en una científica excepcional. Pero Florence era más que eso. Florence era una líder, además de una de mis mejores amigas, lo que significaba que la conocía lo suficiente como para dudar de casi todo lo que estaba saliendo por su boca. Segundo, los representantes de Harkness, nuestros nuevos prestamistas, no son enemigos. Harkness tiene un largo historial de apoyo a empresas tecnológicas y sanitarias, y por eso están aquí. Su objetivo es, por supuesto, realizar la auditoría pertinente y asegurarse de que se cumplan sus intereses financieros. Pero vuestro trabajo, siempre ha sido impecable. Concertarán reuniones con algunos de vosotros y deberéis darles prioridad. También quiero asegurarme de que los reconocéis si los veis por aquí. Son la doctora Minami Oka, el doctor Sullivan Jensen, el señor Eli Kilgore y el señor Connor. ¿Rue?, preguntó Tisha en un susurro. No respondí, pero ella continuó de todos modos. Ese carné de conducir que me enviaste anoche, asentí. El suelo bajo mis pies había desaparecido. Había caído hasta el núcleo de la tierra. Me estaba deslizando por ese agujero y nada iba a detener mi caída. La foto de ese tío, su cara, asentí de nuevo. Era innegable que tenía una cara memorable, llamativa. Le había dicho que era atractivo. E iba en serio, pelo corto y ondulado. Bueno, no, rizado. Casi demasiado salvajado. Mandíbula marcada, nariz prominente y aguileña, a medio camino entre las civilizaciones romana y griega, en las profundidades del Adriático. Vocales largas y algunas consonantes sueltas. Y su nombre, Kilgore. Me había burlado de él por eso, y quizás era la primera vez que hacía algo así. Bromear con la gente requería un grado de soltura que normalmente me llevaba décadas a alcanzar. Pero con Eli había sido sencillo, sin ninguna razón que pudiera comprender. Era un hombre normal y corriente, y la noche anterior había destilado la misma energía que desprendía ahora. Buen tío, radicalmente carente de miedo, fundamentalmente cómodo consigo mismo y con los demás. Había mantenido esa calma tan inquietante durante el trayecto en coche. Mientras tanto, yo apenas había podido apartar los ojos de él. Me habían temblado las manos al entrar en su espacio personal y me había invadido su cálido aroma a madera mientras le escribía mi número en la mano. Ese hombre del escenario es él, ¿verdad? Asentí una última vez, incapaz de articular palabra. Vale, guau. O sea, guau. Tisha fue a restregarse los ojos, pero entonces recordó el elaborado maquillaje que llevaba. Esto es bastante... Creo que la terminología científica para describirlo es una coincidencia de las de mear y no echar gota. ¿Lo es? ¿Es posible que lo sea? Se me subió la bilis a la garganta, porque no estaba segura de que existieran coincidencias de aquella magnitud. ¿Elijah sabía quién era yo? ¿Dónde trabajaba? Me lo quedé mirando, esperando ver una respuesta en su cara. Se había puesto gafas, de montura oscura, un disfraz de Clark Kent bastante ridículo en mi opinión. No me puedo creer que los prestamistas hayan enviado 4 representantes, dijo Jay
lo cual me hizo salir de mi ensimismamiento. Me giré hacia él, aturdida. ¿No es lo habitual? Ni siquiera son los dueños todavía, ¿no? Me parece raro que inviertan tantos recursos en una empresa que no han adquirido, pero se encogió de hombros. ¿Qué sabré yo? Solo soy un humilde técnico de laboratorio de origen rural. Naciste en Lisboa y tienes un máster en la Universidad de Nueva York, señaló Tisha. A lo mejor es que les gusta viajar juntos, en comitiva, compartir un chef de tortillas y tener una única tarjeta cliente para conseguir descuentos en productos de droguería. Los cuatro están... ¿Todos ellos trabajan para la empresa de capital inversión?, pregunté. Acabo de mirar la página web de Harkness. Son los socios fundadores. Tenía entendido que su intención era enviar a alguien para comprobar si se cumplen las sentencias de... ¿Las qué? A juzgar por su voz, Tisha parecía estar hasta los ovarios de ese día de mierda, y desde luego no era la única. Las promesas que haces cuando firmas un contrato, quiero decir, en plan, ya sabes, tú me das el dinero y a cambio yo te entrego a mi primogénito. Pero mi duda es, ¿por qué han venido los socios? ¿Por qué no enviar a un vicepresidente del consejo o algo así? ¿Tan importante es Klein para ellos? Me parece un poco sospechoso. Tisha y yo intercambiábamos una larga mirada cargada de significado. Tenemos que hablar con Florence, susurré, en privado. ¿Todavía tienes las llaves de su despacho de cuando la llenamos con esos globos en los que ponía «Eres una viejales» por su cumpleaños? Me puse de pie. Sí. Genial. Jay, nos vemos luego. Eso si no me despiden. Pierdo el visado y acaban deportándome del país. Ya. Tisha le dijo adiós con la mano. Espera un poco antes de cortarte las venas, ¿vale? Salimos de la sala justo cuando Florence invitaba a todos a mantener la calma y volver a sus puestos de trabajo. Todo había empezado con la fermentación, lo cual, hay que reconocerlo, era un tema poco emocionante, incluso para alguien como yo, con una pasión implacable por la ingeniería química y un interés desmesurado por la producción de etanol. Aún así, un par de reacciones químicas aburridas habían cambiado la trayectoria de la microbiología alimentaria, y el mérito era de Florence Klein. Menos de una década atrás, Florence era profesora en la Universidad de Texas, en Austin, y tenía una idea muy buena sobre cómo perfeccionar un proceso que podría convertir los residuos alimentarios en biocombustibles a gran escala y con un bajo coste. Como era miembro del claustro, tenía a su disposición los laboratorios de la universidad. Sin embargo, ella sabía que si hacía cualquier descubrimiento en las instalaciones y con los recursos del campus, sería la universidad la que acabaría constando como propietaria de la patente. Y eso a Florence no le hacía mucha gracia. Así pues, alquiló un laboratorio en un centro cercano, trabajó por su cuenta, presentó su propia patente y fundó su propia empresa. Más tarde llegaron otras cosas: subvenciones privadas, ángeles inversores, capitalistas de riesgo. Primero eran unos pocos empleados, luego pasaron a ser docenas y después cientos. La empresa se había expandido, había perfeccionado la revolucionaria tecnología de Florence y la había lanzado al mercado. Y hace unos 4 años yo me había subido a bordo. Florence y yo vivíamos las dos en Austin por aquel entonces, pero por una casualidad del destino nos conocimos en Chicago, en la conferencia anual de la Asociación de Tecnologías Alimentarias. Yo estaba junto a mi cartel, con una chaqueta de punto pasada de moda y unos pantalones de tilla que me apretaban demasiado la cintura y me aburría como una ostra. Estaba sola. El juego de hacer contactos en el sector académico requería un buen número de habilidades interpersonales, habilidades de las que yo carecía. De hecho, cuando empecé el doctorado llevaba más de una década aferrada a mis costumbres, que consistían en ocultar mi timidez, mi inseguridad y mi incapacidad general para proporcionar interacciones sociales gratificantes a otro ser humano. Casi siempre me escondía detrás de una fachada de persona distante, y es que la gente me resultaba difícil de leer, de entender y de complacer. En algún momento de mi juventud, no sé ni cómo, pasé de ser incapaz de mantener una conversación a dar la impresión de que no quería que nadie, nunca, bajo ningún concepto, se acercara a mí para charlar. Aún recuerdo el día, estando en el instituto, en que me di cuenta, si la gente me percibía como alguien distante, ¿optarían por mantener las distancias?
y si mantenía las distancias no se darían cuenta de lo nerviosa, torpe e insuficiente que era. Una victoria clara, en mi humilde opinión, una forma de esconderme en la opinión profesional de mi psicóloga. Ella consideraba que estaba ocultando mi verdadero yo y aplastando mis sentimientos como si fueran malvaviscos gigantes. Pero hacía tanto tiempo que me comportaba así que ya no estaba segura de si realmente había algo que ocultar dentro de mí. La desconexión que sentía hacia el resto del mundo no tenía pinta de que fuera a desaparecer, y fuera real o no, me procuraba una reconfortante sensación de seguridad. Sin embargo, tenía algunos inconvenientes. Por ejemplo, digamos que la gente no hacía cola exactamente para pasar un rato conmigo, lo cual se tradujo en que mi ponencia en Chicago estuviera bastante vacía y fuera tediosa. Tampoco ayudó que me negara rotundamente a cambiar el título de la presentación. Investigación mediante la cromatografía de gases y la espectrometría de masa sobre cómo afecta un recubrimiento de 3 capas hechas a base de polisacáridos a la minimización de la pérdida post cosecha de cultivos hortícolas. Por el que prefería mi tutor. Vaya 3 capas para un mango. El uso de los polisacáridos para conservar las cosechas más frescas y durante más tiempo. O la propuesta de mi coautora. Ponte 3 capas para estar más fresco. O el espantoso, dale a tu cosecha alegría Macarena que tu frescura es para darle polisacáridos y cosa buena, tetillo. Sabía que la divulgación científica era una labor importante, algo crucial si quería generar confianza entre el público, pero no era mi labor. Yo no tenía talento para convencer a la gente de que se interesara por mi trabajo, o veía el valor que tenía o estaban ciegos. Por desgracia, la inmensa mayoría parecía estar ciega. Estaba muriéndome de aburrimiento y pensando en irme antes de tiempo cuando una mujer se detuvo junto a mi cartel. Era mucho más bajita que yo, pero imponía. Era por su aire asertivo, o quizá solo por la melena de rizos rojos. Cuéntame más cosas sobre este revestimiento microbiano, me pidió. Su voz era grave, sonaba más mayor de lo que aparentaba. Hizo muchas preguntas pertinentes, se mostró impresionada en todos los puntos en que debía mostrarse impresionada, y cuando terminé mi perorata, dijo, «Es un estudio fascinante». Yo ya lo sabía, así que no me sentí especialmente halagada, pero le di las gracias de todos modos. «De nada, mi nombre es Florence Klein». Florence sonrió. «Cierto, olvido a veces que llevamos etiquetas con nuestros nombres» y se miró el pecho y vio que no llevaba identificación, ni placa, ni nombre. Luego me volvió a mirar a mí. «¿Cómo lo has sabido?» «He leído sobre ti. Bueno, sobre la guerra de tus patentes». «¿La guerra de mis patentes?» No tenía ni idea de si el caso de Florence había sido realmente muy sonado o solo me lo parecía por los círculos en los que me movía. Pero los hechos eran simples. A pesar de las pruebas irrefutables de que había desarrollado la tecnología del biocombustible de forma independiente, la Universidad de Texas seguía reclamando la propiedad de su muy lucrativa patente. Habían llegado a intervenir abogados, los que habían inclinado mucho la balanza a favor de la universidad, pero Florence había conseguido darle la vuelta a la situación llevando el asunto a los medios de comunicación. Yo no era una experta en relaciones públicas, pero era evidente que el enfoque había sido magnífico. Una mujer, además científica, estaba siendo despojada del trabajo de toda su vida y de su propiedad intelectual por unos codiciosos burócratas de Texas. La noticia fue cobrando fuerza y la universidad acabó recogiendo cable más rápido que un yo-yo. «Fuiste capaz de conservar la propiedad de algo que habías creado tú», le dije con sinceridad. Me pareció impresionante. «¿Cierto? Bueno, te lo agradezco». Tenía pinta de no estar del todo segura de si un estudiante don nadie que claramente llevaba unos pantalones de otra persona que le quedaban demasiado pequeños, la estaba tratando con condescendencia. Así que no mencioné que habría sabido quién era incluso sin el escándalo de las patentes, ya que su nombre se mencionaba a menudo en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Texas, normalmente entre susurros y por parte de gente resentida. Les daba rabia que ella hubiese conseguido liberarse de las despiadadas garras académicas que te fuerzan a enseñar biofísica inicial cada tercer semestre. «Tienes pinta de ser una gran científica», dijo Florence. «Si estás buscando trabajo, ten en cuenta a Klein». Me lo planteé durante unos pocos segundos.
pero descarté la idea. El biocombustible no forma parte de mi área de interés. ¿Y cuál es tu área de interés? Extensión de la vida útil. Bueno, está bastante relacionado. No tanto como me gustaría. Estaba siendo inflexible y cabezota, y lo sabía, pero también sabía cuál era mi objetivo final, y no le veía sentido a fingir que las condiciones no negociables estaban sujetas a debate. El compromiso nunca ha sido mi fuerte. Ya veo. ¿Quieres seguir en el mundo académico? No, me gustaría hacer algo que sea útil de verdad, dije con solemnidad y una prepotencia de la que no conseguí desprenderme hasta pasados los 25 años, pero cuyo recuerdo me hará estremecer hasta bien entrado los 80. Florence, sin embargo, se rió y me dio una tarjeta. Si algún día te interesa hacer unas prácticas remuneradas, envíame un correo electrónico. Estaré abierta a escuchar qué proyectos tienes en mente. Yo había crecido siendo pobre, y con pobre me refiero a tener que poner cinta aislante en las rodillas peladas, desayunar tostadas con ketchup y rezar para dejar de crecer porque la ropa que había heredado de otros familiares y conocidos empezaba a quedarme justa. Gracias a las becas y a la prestación del doctorado, hacía poco que había pasado de ser pobre a solo estar sin blanca, lo cual era francamente un alivio, pero seguía sin estar en condiciones de rechazar dinero. Ese verano le envié un correo electrónico a Florence. Empecé unas prácticas en Klein, y luego otras, y luego unas cuantas más. Trabajé en investigación y desarrollo, producción, control de calidad e incluso logística, pero sobre todo trabajé con Florence, lo que me cambió la vida de la mejor manera posible. Antes de ella, todos mis mentores habían sido hombres. Algunos de ellos eran buenos, comprensivos e inteligentes, y me ayudaron a convertirme en la científica que soy. Sin embargo, Florence era diferente, algo más parecido a una amiga o a una hermana mayor prodigio que sabía responder a mis preguntas sobre cinética de reacción. Me daba palmaditas de la espalda cuando mis experimentos no salían bien, y más tarde, después de graduarme, me proporcionaba los medios para hacer el tipo de trabajo que yo quería. Las emociones no eran lo mío y las evitaba en la medida de lo posible. Pero no hizo falta un psicólogo y meses de mirarme el ombligo para descubrir lo que sentía por Florence. Gratitud, admiración, amor y bastante instinto de protección. Por eso odié ver las profundas arrugas que le surcaban la frente cuando entró en el despacho. ¡Dios mío de mi vida! Florence se llevó la mano al pecho sobresaltada. Después de recuperar el aliento, nos miró con expresión indulgente. Yo me había acomodado en su silla ortopédica y Tisha estaba sentada en el escritorio comiéndose unos mini pretzels de mantequilla de cacahuate que había encontrado en un cajón. Por supuesto, no os cortéis, estáis en vuestra casa. ¿Os traigo algo de beber? Ni siquiera están buenos, dijo Tisha mientras engullía dos más. Florence cerró la puerta y sonrió con ironía. Gracias por hacer el sacrificio de acabártelos entonces. Cualquier cosa por usted, mi señora. En ese caso, ¿podría pedirte que rayes el coche de un par de personas? Dejó caer la tableta sobre el escritorio y se masajeó los ojos inyectados en sangre. Era joven para tener el éxito que tenía. Apenas pasaba de los 40 y solía parecer incluso más joven, aunque hoy no. ¿A qué debo el placer? Era evidente que se alegraba mucho de vernos. Nos ha dado la impresión de que estabas teniendo un día de mierda, así que nos hemos tomado la libertad de venir a visitarte. La sonrisa cegadora de Tisha no mostraba ni un ápice de vergüenza. Me encantan las visitas por compasión. ¿Y las visitas de reconocimiento? Tisha apoyó la barbilla en las manos. ¿También te gustan? Florence suspiró. ¿Qué querés saber? Muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿quiénes coño son esos Harkness y qué cojones quieren? Florence miró hacia atrás para asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada. Luego exhaló despacio. Ojalá lo supiera. Una respuesta un poco más vaga de lo que deseaba. Espera, conozco esa mirada. Ojalá lo supieras, pero... Lo que voy a decir no puede salir de este despacho. Por supuesto, lo digo en serio. Si alguien se entera, todos entrarán en pánico y... Florence, la interrumpí. ¿A quién se lo íbamos a contar? Ella pareció considerar durante un segundo nuestra ausencia de vínculos amistosos significativos y luego asintió a regañadientes. Como sabéis, han comprado nuestro préstamo.
Ni la Junta ni yo hemos tenido nada que ver con esa venta, y Harkness solo se ha relacionado con el prestamista. Entre nosotros solo nos hemos comunicado a través de los abogados, suspiró. Según los abogados, lo más probable es que Harkness haya comprado el préstamo porque quiere tener el control total de la tecnología de fermentación. Pero esa tecnología es tuya, fruncía el ceño. Podrían quedarse con la empresa, pero no con la patente, ¿no? Por desgracia, Ru, la tecnología es la empresa. Más concretamente, la patente es parte de la garantía del préstamo. Cogió una de las sillas y se sentó. El problema es que siempre que pedimos un préstamo para ampliar nuestras investigaciones, tenemos que hacer ciertas promesas. Por supuesto, las ententes, dijo Tisha, con la voz de alguien que había llegado a este mundo con un conocimiento innato sobre los innumerables aspectos que envuelven la legislación sobre quiebras, y no la de alguien que había aprendido la palabra hace 5 minutos gracias a un técnico de laboratorio de 23 años. Florence le hizo un gesto de aprobación, y Tisha fingió sacudirse el polvo. Yo negué con la cabeza. Algunas de estas sentencias son sencillas: presentar informes financieros, aceptar las cláusulas de no competencia, ese tipo de cosas. Pero otras son más difíciles de interpretar. Me rasqué la sien, sospechando a dónde quería llegar a pesar de mi ignorancia en la materia. Si ambas partes tenían buena fe, esas sentencias difusas podían resolverse con una simple conversación. Pero si una de las partes tenía intenciones ocultas... Ahora que los Harkness poseen el préstamo, todavía no son dueños de la empresa, pero tienen potestad para hacer cumplir esas sentencias, lo que les da derecho a entrar, husmear y buscar algo de lo que quejarse. Si les preguntas, te contestarán que solo se están asegurando de que utilizamos su capital de manera apropiada, como buenos prestatarios. Florence se hundió en la silla, estaba exasperada, pero no derrotada. Este proceso lleva varias semanas en marcha. ¿Semanas? Tisha se quedó boquiabierta. Florence, deberías habernoslo dicho, No podríais haber hecho nada, y por eso no os lo dije. Los del departamento legal han estado luchando, pero... Se encogió de hombros. Están intentando quitarte la tecnología que has inventado. Me incliné hacia adelante y sentí un escalofrío de emociones intensas que no sabía cómo definir. Estaba preocupada, o enfadada, o indignada, o todo a la vez. Ese parece ser el caso, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la tuya y no otra de las miles que hay? Florence abrió las manos. Me encantaría contaros una detallada historia sobre que una vez secuestré al perro de Connor Harkness para traficar con él a cambio de abrigos de piel, y que su repentino interés por Klein no es más que la guinda de su plan maestro para vengarse. Pero creo que simplemente es por el potencial que tiene el biocombustible de aportarles grandes beneficios económicos. Tisha se volvió hacia mí. Ru, ¿Ellie mencionó algo sobre Klein ayer por la noche? Espera, ¿Ellie? Los ojos de Florence se abrieron de par en par. ¿Conociste a Ellie Kilgore anoche? Si hubiera sido una persona normal, este habría sido el momento de encogerme sobre mí misma y morirme de vergüenza. Por suerte, llevaba tiempo entrenando para no hacer ese tipo de cosas. Androide. Había ido a susurrar a un estudiante de posgrado, después de que me entrara una llamada en medio de una clase de bio-nanotecnología y mi cara no mostrara la cantidad adecuada de angustia. Una zorra de sangre fría, opinaron un día mis compañeras de patinaje sobre hielo después de que nuestro equipo perdiera el podio por unas pocas décimas y yo fuera la única que no había llorado. Sí. ¿Cómo? Florence frunció el ceño. ¿Fue una cita? ¡Ja! Sí, una cita. Tisha agitó la mano e ignoró mi mirada asesina. Eso implicaría un grado de disponibilidad emocional al que nuestra querida Ruth solo podría aspirar después de un trasplante de corazón. Era bastante cierto. No estaba segura de haber tenido nunca una cita. De hecho, estaba segura de no haberla tenido. Hicimos match en una aplicación y quedamos anoche. No pasó nada entre nosotros. Aunque no sé por qué siento como que sí. Mis encuentros con hombres eran placenteros, pero en última instancia constituían una parte insignificante de mi vida, y a excepción de Tisha, que era la persona a quien llamar en caso de necesitar salir por patas, si alguna vez te secuestran, pasaré la polla del tío por un rallador y te rescataré en un santamén. Nunca hablaba de ese tema con nadie. Lo poco que Florence sabía sobre mi vida sexual provenía de las bromas que Tisha hacía de vez en cuando. Aún así, debía de tener una idea bastante bien formada,
porque parecía perpleja ante la idea de que hubiese salido con un tío y no me lo hubiese tirado. ¿Por qué no? Es una larga historia que involucra a Vince. Ya veo. A diferencia de otros hombres, Vince era un tema de conversación recurrente entre nosotras. Menudo imbécil, soltó Tisha. Durante años he pasado por alto que te use como si fuera su figura materna y que te culpe por el desastre que era vuestra madre. Pero esto, mientras yo siga viva, no pienso permitir que se interponga entre tú y un pene. Supongo que en algún punto tenías que poner el límite, murmuré. Ya lo creo. ¿Dijo algo sobre mí?, preguntó Florence alarmada. ¿Quién? La di a la cabeza. ¿Vince? No, Ellie. ¿Dijo algo sobre Klein? No, no creo que supiera que trabajo aquí. ¿O sí? Florence entrecerró los ojos, abrió la boca para añadir algo, pero Tisha fue más rápida. Escucha, Ru, la próxima vez que lo veas, eso no va a pasar. Recordé el calorcito que se me extendió por el pecho esa mañana, al preguntarme por primera vez en décadas, puede que en la vida, si un hombre me llamaría. Recordé también la forma en que me había estudiado la noche anterior, como si le divirtiera su propia incapacidad para desentrañarme, y su piel cálida cuando le di un beso en la mejilla, recién afeitada y ya con una barba incipiente. Ahora que sea que se dedica, ni a hablar. Puede que sea lo mejor, dijo Florence hablando despacio, pero también es posible que no sea tan fácil como imaginas. ¿Por qué? Harkness va a estar por aquí un tiempo, por contrato. Están en su derecho de pedir que les informe el jefe de cada proyecto de investigación y desarrollo, y así lo han solicitado. Florence cogió la tableta, le dio varios golpecitos y me la tendió. En ella había una lista, y en la lista estaba mi nombre. Cuando levanté la mirada, la boca de Florence era una fina línea. No pude identificar ninguna emoción clara en su tono de voz cuando dijo: Ellie Kilgore hará algunas de las entrevistas.